La crisis hídrica por la que atraviesa nuestro país no solo afecta al sector agrícola, sino también al sector forestal. De hecho, la Oficina Nacional de Emergencia ya ha levantado alertas por la posibilidad de incendios forestales en la zona central de nuestro país. ¿Estamos preparados para enfrentar una nueva temporada de incendios? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias, Gabriela, a usted y a toda la gente acá. Feliz. Diputado, estamos en el mes de septiembre y tenemos emergencia agrícola en por lo menos 4 regiones del país. Se suma también a alertas que ha emanado la Oficina Nacional de Emergencia por las altas temperaturas y la ocurrencia de incendios forestales. Sí. Lo decíamos al inicio, estamos recién en septiembre. ¿Qué espera usted que se venga para los próximos meses de más calor? Mira, está súper complicado ese tema. Nosotros hoy día en la provincia de Talca tenemos escasez hídrica ya decretada, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Obras Públicas y además escasez de emergencia agrícola por el Ministerio de Agricultura. De manera que es un tema que viene muy complicado hace años, ¿no es cierto? Hoy día hay un déficit importante, no solamente para la agricultura, sino que también el agua para bebidas, ¿no es cierto?, para el humano. Entonces, hoy día se nos viene un tema complicado. Yo creo que aquí lo importante, ¿no es cierto?, es tener más recursos, ¿no es cierto?, para poder llegar primero con alimentación a los agricultores, ¿no es cierto?, alimentación agrícola y además alimentación apícola para nuestros apicultores. Eso se está haciendo y eso se agradece por parte del gobierno. Nosotros hemos entregado ya la semana pasada en distintas comunas del secano costero, que son las que más sufren, y la zona cordillerana, que también tiene un problema importante. El valle no tanto, pero sí la zona costera. Y ahí es donde se producen el tema de los incendios forestales. O sea, usted sabe que en el 2017 hubo unos incendios que fueron catastróficos. Nosotros ahí en Santa Olga, un pueblo completo que desapareció, ¿no es cierto?, casas, colegios, jardines, en fin. Y viene un tema de sequía importante y por eso yo creo, ¿no es cierto?, que como miembro también de la Comisión de Agricultura, que CONAF tiene que hacer una labor súper importante de prevención. Y aquí no solamente CONAF tiene que hacer la pega, sino que también los vecinos. Por eso es importante lo que está haciendo hoy día la CONAF, de poder visitar a las juntas de vecinos en todas las comunas rurales, de coordinarse con sus presidentes de junta de vecinos, con todos los sectores, para que en el fondo también, coordinados con ellos, puedan dar algún tipo de prevención con respecto a los incendios. Hoy día usted dijo súper claro, hoy día se pueden adelantar los incendios forestales por el tema de la sequía. Estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre vienen sequísimos. Imagínense cómo viene enero y febrero, de manera que la prevención y además aportando más recursos para CONAF, y no solamente para CONAF, sino que también para las brigadas privadas. Y ahí también el ente privado tiene mucho que aportar con eso. Ahí, cuando usted se refiere a las brigadas privadas, son brigadas que pertenecen, civiles, por ejemplo, a empresas forestales, exacto, a predios agrícolas más grandes, que tienen su propio control, ¿no? Que tienen su propio control y que además también protegen, ¿no es cierto?, a las zonas que están cercanas a las escuelas, que es la zona de interfaz que llaman. Y ese es un tema que es súper delicado, porque hoy día las plantaciones de pino, las plantaciones de eucalipto, muchas de ellas están muy cercanas a estas zonas de interfaz que llamo, ¿no es cierto?, que están las escuelas, que son casas. Entonces ahí hay que hacer un apoyo mucho mayor con respecto a la prevención y tratar de tener, ¿no es cierto?, despejado todas esas partes, que es lo importante. Esa responsabilidad es netamente del municipio, diputado, o también debería haber algún tipo de preocupación por parte del gobierno central a través de las gobernaciones e intendencias? Los gobiernos regionales. Aquí el gobierno regional es el cargado, ¿no es cierto?, de regular bien los planes reguladores y determinar cuáles son las zonas de interfaz con más peligro. Hasta el momento no sé si tanto lo han hecho, esa es la verdad, pero deberían hacerlo y preocuparse un poquito más, porque esas son las zonas que peligran, sobre todo con las casas y la gente del campo que más necesita. Revisaba información relativa con la CONAF y dicen que desde ya, como usted bien decía, están haciendo campañas de prevención, sí, pero además están haciendo un trabajo particular de acopio de agua, o sea, sí, están llegando a ese nivel casi juntar agua para los meses problemáticos. Sí, y ahí tenemos un déficit importante porque no se han construido la cantidad de micros y pequeños embalses que necesita la gente del secano costero, sobre todo, que están las plantaciones de pino. Yo creo que ahí estamos al debe, ¿no es cierto? Le hemos planteado muchas veces nosotros, el Ministro de Agricultura, Obras Públicas, que necesitamos tener pequeños micros embalses para justamente no solamente abastecer de agua, sino que también abastecer para el tema de los incendios forestales. Y ahí estamos un poquito flaqueando, y esa es la verdad. Y esperamos, ¿no es cierto?, que de aquí a corto o mediano plazo se inyecten más recursos para poder construir estos mini embalses, que obviamente que van a servir muchísimo. Y en la misma línea, diputado, la CONAF sería el organismo encargado de coordinar la prevención que se debe hacer previo a la época, sí, fuerte de incendios
incendios forestales y ahí nos imaginamos que, como usted decía, el gobierno regional, los municipios, intendencia, etcétera, cumplen un rol fundamental. Mira, aquí la coordinación es importantísima, o sea, aquí CONAF tiene que primero dictar las directrices, ¿no es cierto?, de cómo se va a hacer y ahí empezar a unar a las otras fuerzas, ¿no es cierto?, que están, que es el gobierno regional, las gobernaciones, estas brigadas civiles que te comentaba, que son súper importantes, pero la coordinación aquí y además con recursos frescos para CONAF es importante, porque de verdad hoy día estamos muy complicados con el tema de la sequía. Quizás una campaña comunicacional potente hace falta. Estoy pensando en lo que ocurrió ahora para Fiestas Patrias, donde tuvimos un mensaje bien potente en la televisión en cuanto a la prevención de los accidentes por consumo de alcohol y droga. ¿Debería haber algo en la misma línea? Es súper bueno eso lo que usted dice y se está haciendo, ¿eh? Yo creo que se está haciendo por radio, sobre todo en los sectores rurales que la televisión de repente no llega de muy buena manera. La radio es un buen sistema de poder comunicarse con la gente y además todas estas visitas que yo te comentaba hace un rato a los colegios, ¿no es cierto?, a las escuelas rurales que son pequeñitas, son de 15, 20 o 30 alumnos y enseñarle a los chicos, ¿no es cierto?, que también tienen que tener algo de responsabilidad a su familia con su entorno, tratar de manejar limpio, ¿no es cierto? Y en el fondo no tener tantos pastos largos, porque en el fondo cuando está muy seco eso, obviamente que va a prender y va a ser un incendio mucho más grande. O sea, también tiene que haber una responsabilidad personal del dueño de aquel predio, del dueño de aquel jardín, de que mantenga más o menos limpio. No podemos cargarle toda la mano al Estado ni al gobierno. Yo creo que es importante que la misma población también vaya, ¿no es cierto?, empapándose de esto y ver cómo podemos ellos también contribuir a una prevención de incendios forestales. Diputado, y en cuanto a lo que podría ocurrir, ojalá no si sea, pero si es que hay incendios forestales, esto afecta aún más el tema agrícola y ganadero, ¿no? Sí, no, sin duda. O sea, aquí la gente vive del campo, la gente vive de sus animales, ¿no es cierto? El año pasado hubo unos incendios en la comuna de Pencahue, en donde un pequeño agricultor perdió más de 30 ovejas, ¿no es cierto?, que es todo su capital de trabajo. Entonces, es un tema que es delicado. El INDAP está haciendo una muy buena labor también ahí, con recursos frescos para la gente, cuando llega, ¿no es cierto?, hasta el tema de los incendios y pierden algún tipo de animales, o el forraje, que es súper importante. Se perdieron galpones llenos de fardo, usted sabe que esa es la alimentación, ¿no es cierto?, que tienen que tener sus animales. Entonces el INDAP, la CONAF, las gobernaciones, los gobiernos regionales y el propio municipio tienen una labor súper importante con respecto a este incendio. Usted mencionaba los incendios del 2017, diputado, y ahí se atribuyó cierta responsabilidad a las empresas eléctricas por no tener totalmente resguardada la zona que va junto a ciertas antenas de transmisión, torres, etcétera. ¿Qué pasa con eso? Hoy día, por ley, todas las empresas distribuidoras de energía tienen que tener ciertos metrajes, ¿no es cierto?, al costado de los cables limpios. Esa es una labor, obviamente, que tienen que hacerlos ellos como ente privado. Nosotros también le hemos dicho en reiteradas oportunidades, ¿no es cierto?, que se contacte a través de los entes públicos con la distribuidora para que también hagan su trabajo. O sea, también tienen alta responsabilidad en eso. Acuérdese que hoy día tenemos formalizados incluso algunos gerentes de algunas compañías eléctricas en la sexta región. En el Maule también se produjo uno y han condenado también algunas personas. Entonces, ellos también tienen mucho que decir y que aportar a esta prevención. Diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema que tanto nos preocupa en esta época, que no es de incendios forestales, pero que al parecer se estaría adelantando. Así es, Gabriela, usted lo ha dicho, yo creo que ya debiésemos estar, ¿no es cierto?, poniéndonos en campaña para que esta cosa no vuelva a suceder. Gracias, diputado, Gracias, que esté muy bien. Conversamos de este tema con el diputado Jorge Sabac. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es un tema muy actual, muy candente, y esperamos poder enfrentarlo de la mejor manera posible. Esta más que sequía, yo diría, porque la sequía es un hecho natural, sino que es el manejo de la crisis, una crisis hídrica que tenemos que tener una mejor gestión del agua. Y esta crisis hídrica que usted plantea, diputado, siempre la atribuimos a lo que puede ocurrir en los campos por el sector agrícola, ganadero, etcétera. Pero además hay una patita de este tema que tiene que ver con los incendios forestales. Ya tenemos una alerta por parte del ONEMI para el mes de septiembre, considerando que todavía ni siquiera empezamos la época de incendios forestales. Ese también es otro elemento a considerar dentro de lo que usted llama esta crisis hídrica por la que estamos atravesando. Efectivamente, yo creo que esta crisis es un tema más global, no es solamente que afecta desde luego a los sectores rurales donde escasea el agua, sino que también afecta a las zonas urbanas y afecta en general la economía del país y el funcionamiento de nuestro país. Va a tener efectos importantes en los precios de los productos, que esperamos que poder mitigarlo lo más posible,
Y también, como usted dice, en el tema de los incendios forestales, que al haber menos disponibilidad de agua, evidentemente que los bosques y todas las superficies plantadas se transforman en un agente que puede provocar muchos incendios. De ahí la necesidad, uno de prevenir y lo otro de tomar todas las precauciones, de que las personas tengan la máxima precaución en esta temporada que se inicia. ¿Usted cree que ha faltado un poquito de eso? La CONAF está trabajando, está haciendo lo suyo, pero quizás falta algún tipo de campaña más potente a nivel nacional para evitar la existencia de estos incendios. Sí, yo creo que, bueno, al igual que la sequía, que es un problema que no afecta solo a los agricultores, la CONAF no puede estar sola en esta batalla. Ellos están haciendo una labor de difusión, de prevención y en el momento que corresponda de ataque del fuego, pero necesitamos involucrar a la sociedad toda, porque este es un problema que nos afecta a todos y para eso es importante que todos los organismos públicos, los colegios, los ministerios puedan difundir, ¿no es cierto?, la importancia del autocuidado y de tener todas las precauciones posibles para prevenir la ocurrencia de estos incendios forestales y también estar preparados para que cuando esto ocurra tener por lo menos las mínimas herramientas para poder enfrentarlo y tener una estrategia que nos permita coordinarnos entre todos para poder combatir esta situación que se puede presentar muy compleja en esta temporada. Se habla de que la CONAF incluso está haciendo acopios de agua para poder de alguna manera contar con el elemento para en caso de poder actuar. Bueno, sabemos que los incendios, los primeros 5 o 10 minutos son claves para poder evitar su propagación y que pueda producir efectos mucho mayores. Por eso que es importante que tengamos todas las herramientas y todos los elementos preparados para poder combatir el fuego. Y para eso CONAF y nosotros le vamos a poner más recursos ahora en la ley de presupuesto para el año 2020. Está acopiando agua, también adquiriendo herramientas para poder hacer roces y poder tener la superficie en condiciones de que el fuego no se propague, haciendo los cortafuegos, preparando, ¿no es cierto?, preparándose para una posible emergencia. De manera que ese llamado hay que extenderlo también a toda la familia con prudencia, ¿no es cierto?, sin desesperarse, de poder estar preparados para una contingencia y CONAF lo está haciendo, está preparando acopios de agua para que el tiempo de respuesta frente a un siniestro sea el menos posible, porque mientras acortemos ese tiempo de respuesta, el impacto o el daño que puede producir el siniestro va a ser mucho menor. Y en caso, diputado, de que lamentablemente haya ocurrencia de incendios forestales, ahí el drama para el sector agrícola y ganadero sería aún peor, ¿no?, considerando de que ya hay por lo menos 4 regiones con decretos de emergencia agrícola, de catástrofe incluso en algunos lados. Sí, tenemos 116 comunas que han sido decretadas de emergencia agrícola y que el Estado está poniendo ingentes recursos para poder combatirla y poder enfrentarla, pero también necesitamos efectivamente que si se desata un incendio de proporciones, poder actuar con diligencia y rapidez. Aquí la capacidad de respuesta va a ser clave para, con los mismos recursos que hemos tenido los otros años, si aumentamos nuestra capacidad de respuesta, vamos a poder limitar de forma importante el impacto que esto pueda tener en el mundo agrícola y sobre todo en las familias, en sus viviendas, en su vida, en fin, de evitar daños mayores. El presidente Piñera y también sus ministros han dicho que el suministro de agua potable para el consumo humano está asegurado por lo menos hasta el próximo año. ¿Usted cree que de ahí en adelante, si seguimos en este estado de escasez hídrica, esto seguirá estando asegurado? Bueno, en la última hemos tenido una crisis de estas proporciones el año 68, o sea, hace 51 años atrás, y antes de eso, el año 1914, tuvimos una crisis hídrica muy potente. Estos sabemos que son ciclos, sabemos que el cambio climático es una realidad que está afectando la menor pluviometría y también el aumento de las temperaturas, lo cual ha hecho que se derrita la nieve, los glaciares, en fin. Pero nosotros tenemos confianza, digamos, que con una adecuada estrategia para enfrentar, entendiendo que vamos a disponer de menos agua, poder utilizarla mejor. Y para eso se están tomando una serie de medidas, como por ejemplo tener mayor eficiencia, porque hoy día, por ejemplo, con los sistemas de riego tradicionales,
la eficiencia es baja. Se pierde mucha Se pierde agua. mucha agua, el 30% de eficiencia, quiere decir que de un litro solamente el 30% se utiliza y el resto se pierde. También en el consumo de agua se pierde mucha agua, en la industria se pierde mucha agua, en el riego también. Por eso que se están destinando importantes recursos para la tecnificación, porque cuando tenemos un riego tecnificado, la eficiencia sube al 90-95%. Ese quiere decir que de un litro de agua casi todo se ocupa efectivamente para producir alimentos, en cambio, y hay muy baja pérdida. Y eso es lo que tenemos que lograr, que la misma agua que tenemos la utilicemos mejor. Y si viene un año más lluvioso, bienvenido sea, y esperamos en Dios que llueva, ¿no es cierto? Sabemos que son ciclos, nos ha tocado un ciclo de baja, y que esto debiera cambiar. Yo creo que más hemos tocado fondo. Espero que hayamos tocado fondo ya y que no sigamos profundizando esta crisis y que ya esto debiera empezar a cambiar en los próximos años. Llegó el momento también de implementar en nuestro país, diputado, nuevas tecnologías, experiencias de otros países para de alguna manera hacer frente a todo esto que se nos viene en materia agrícola, ganadera, incendios forestales, etcétera. Mire, lo hemos discutido profusamente en la Comisión de Agricultura. Creemos que hay que aprovechar la tecnología y las experiencias positivas que han tenido Australia, Israel, España, que la verdad es que son países que han tenido crisis mucho más profundas que la nuestra y han salido adelante con tecnologías, con nuevas tecnologías. Pero aquí yo quiero hacer un llamado, y eso estamos tratando de hacer en la Comisión de Agricultura, es de que aquí necesitamos un gran acuerdo nacional para lograr un cambio, ¿no es cierto?, un nuevo trato en materia de agua en este país. Porque los gobiernos duran 4 años. Los proyectos se inician en un gobierno, después viene otro gobierno y cambian las prioridades, y hemos tenido una institucionalidad bastante dubitativa en esta materia. En cambio, si uno analiza los países que sí han tenido éxito, teniendo menos agua que Chile, han sido exitosos en la gestión del agua, es precisamente porque han tenido una política no a 4 ni a 10 años, sino que a 100 años plazo. Y eso que nos falta a nosotros ponernos de acuerdo y tener una política hídrica de manejo de recursos a mucho más largo plazo, que pase más allá de los ciclos políticos y que podamos realmente hacer las obras que hay que hacer, tener también un cambio cultural en esta materia, porque no hay conciencia plena de la gravedad de esta crisis hídrica, y también, como digo, construir las obras que hay que hacer. Tenemos un retraso en más de 50 años en la construcción de embalses, y tenemos que cambiar esa mentalidad, y para eso necesitamos un gran acuerdo nacional y poner por escrito cuáles son esos acuerdos y llevarlos a la práctica independientemente de cuál sea el gobierno de turno. Diputado Sabac, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema tan importante, preocupante y trascendental para todos los chilenos. Así es. Muchas gracias. Gracias. Ya lo veíamos entonces, una situación de sequía que no solo afecta al sector agrícola, sino también al mundo forestal, con alertas emanadas incluso por parte de la Oficina Nacional de Emergencia en meses que ni siquiera corresponden al verano. El propósito, un gran acuerdo nacional para proteger nuestro recurso hídrico. Esto fue Cámara Acción.